También es un alto honor estar en esta ocasión, participar sobre temas muy relevantes en nuestro país y por supuesto en todo el mundo. Agradezco al doctor Carlos María Folco por la cordial invitación, a Edgardo también, que conozco muy de cerca, saludos, y a todos los presentes. Pues vamos a desarrollar un tema que lo considero vital desde una perspectiva de incrementar los ingresos para solventar los gastos. Es decir, todos los estados en el mundo, pues hoy en día están preocupados de dónde obtener ingresos. Y los especialistas, a través de la ciencia y la tecnología, tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Es decir, analizar las normativas correspondientes y cómo se van a aplicar en plena pandemia, porque todavía no acabamos la pandemia, y posteriormente seguro enlazarlo con la etapa post-pandemia, que Dios mediante esperemos que la vacuna se logre pronto, un desarrollo eficaz. Voy a presentar un ratito unas diapositivas para compartirlos con algunas ideas centrales. El título del tema que vamos a comentar muy bien se precisó y son dos enfoques, ¿no? Una amnistía tributaria por un lado y la fiscalización electrónica para solventar los gastos por otro lado. Entonces, son dos ejes temáticos. ¿Qué es lo que observamos en nuestro país y en el mundo? Pues tenemos una nueva realidad producto de una pandemia, ¿no? Esta pandemia ha hecho que el derecho surja exponencialmente. La mayoría de países en el mundo han comenzado a crear regulaciones, tanto del ámbito legal y reglamentario, para precisar cómo va a ser la actuación ciudadana en plena cuarentena y después de la cuarentena. Y todos nos hemos visto obligados a cambiar del ritmo de vida, ¿no? Es decir, todos ponernos la mascarilla, la distancia, y los reglamentos administrativos que se suspendieron, se dieron algunas pautas de correcciones normativas de acuerdo a esta nueva realidad, y eso es lo que nos ha tenido pues casi 7 meses desde el inicio de toda esta etapa que se manifestó a nivel mundial. Entonces hay una incertidumbre tanto a nivel de la familia, tanto a nivel de los países y por supuesto a nivel mundial. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista tributario? Hay una necesidad de una reforma tributaria y del gasto público. Esa necesidad es muy puntual. Es decir, tenemos que hablar de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. No podemos resolver todo en un solo bloque. Tenemos que dividirlo de una planificación de política de Estado, ¿no? Y en primer lugar, lo primero que están haciendo las administraciones tributarias es empezar a cobrar, es decir, la facultad coercitiva que tiene el Estado de cobrar. Pero ahí tenemos un gran problema. La cobranza no puede ser como una etapa antes de la pandemia. Antes de la pandemia todos estábamos ya acomodados, sabíamos cómo la administración tributaria pues nos cobraba los tributos y estábamos en un tire y afloje que implicaba una normalidad. Pero posteriormente a la pandemia nos hemos paralizado, todos los funcionarios, tanto trabajadores del sector público, privado, etcétera, dejaron de tener ingresos. Y las grandes empresas o pequeñas han sufrido estragos. Eso es una realidad, no lo podemos desconocer. Y creo que todo el mundo ha visto esa realidad empírica que nos hace tomar un criterio de cobranza coactiva más amigable. Es decir, no podemos ir con la espada directamente hacia el corazón del contribuyente, sino repensarlo, verificar el impacto que debe tener frente a sus alicaídas economías. Más bien otro brazo importante que podría sí ir con fuerza es la fiscalización electrónica. A través de la fiscalización electrónica se puede buscar la inducción masiva de los contribuyentes para que cada uno se haga como una especie de autofiscalización interna por aquellas anotaciones muy puntuales que hace el fisco a través de estas cartas inductivas o fiscalizaciones electrónicas.
y buscando unas actas de acuerdo que se usa mucho en Europa para perdón de intereses y multas. Es decir, si el contribuyente en la fiscalización electrónica reconoce ciertas declaraciones, ciertas inconsistencias, pues es el momento de eh, haber una especie de empatía tributaria de acuerdo a los ingresos que están actualmente y no someterlo a intereses y a multas que pueden resultar leoninos. Otra arista a corto plazo para poder solventar los gastos e incrementar los ingresos es observar cómo está nuestro aparato judicial. Acá en el caso peruano, no sé si en Argentina sucederá lo mismo o en otros países que nos están viendo, aquí en Perú tenemos grandes empresas con litigios millonarios. Es decir, hay más de 50 empresas que se maneja casi el 5% del PBI peruano. Es decir, hay un montón de millones que están durmiendo en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, y no se pueden cobrar. Y también los empresarios están justo en una situación de encrucijada, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacerse para esto? Podríamos crear una amnistía con carácter de muy urgente. Las amnistías son, desde mi punto de vista, en un estado de normalidad deberían estar prohibidas, porque se entiende que perjudica al buen contribuyente. Pero en casos así de emergencia, como nos toca vivir, podemos hacer una excepción a esa regla. Y ahí podría crearse esta amnistía fiscal con un incentivo de pronto pago. Aquellos que pueden pagar, pues pueden valerse de un interés menor o liquidar algunos intereses y multas. También el fraccionamiento especial que se ha dado en plena pandemia en Perú es muy limitado. Entonces, del 100% que podría haberse acogido, se acogió solamente un 10%. Entonces, no sirvió mucho y la mayoría están debiendo al fisco. Y están persignándose porque dicen en qué momento vendrá, ¿no? En qué momento me realizarán una cobranza, incluso a nivel bancario, que es lo que más afecta a la liquidez de todas las personas que el día de hoy están en una etapa muy eh, perjudicial económicamente. Entonces ahí establecer un fraccionamiento especial con plazos mayores y el perdón de intereses y multa, pero con una condición. La condición está en que si tienen deudas impugnadas y estas las quieren ingresar en estos fraccionamientos, tendrán que desistirse. Esta clase de amnistía se dio en el Perú en el año 96 y dio muy buenos resultados, tanto se incrementó la recaudación como se bajó esas grandes arcas fiscales que estaban en contingencia judicial, ¿no? Es decir, se bajó casi un 60% y ahora en la pandemia considero que podría darse un efecto mayor. Luego, desde otra vertiente, podemos ver ya un mediano plazo. Es decir, el primer plazo, el corto plazo, hacemos algo rápido. Es como que una persona se está desangrando, le tenemos un torniquete y salvarle la vida, ¿no? Pero ya en mediano plazo no, ya es un poco más cuidadoso. Entonces ahí más bien la ciencia jurídica tributaria debe hacer su trabajo. Los códigos tributarios y las normas de la legislación en general, en el IVA, en el impuesto a la renta y en otros impuestos al patrimonio, deben ser repensados, ¿no? Deben ser repensados buscando un equilibrio entre el contribuyente y las facultades de la administración. A veces, acá en el caso peruano, los derechos del contribuyente están olvidados, ¿no? Como que no se toma en cuenta si no nos pegamos mucho a la ley. Entonces, cuando nos pegamos mucho a la ley, como nos desencarnamos y sentimos que la norma es simplemente una especie de guillotina y hay que aplicarlo constantemente a aquellos que incumplen. Entonces, hay que darle un rostro humano al tratamiento frente a los contribuyentes. No todos los contribuyentes son evasores de impuestos, ni todos incumplen por incumplir. Hay un gran sector que espera más bien un procedimiento más amigable. Por ejemplo, en vez de impugnar, porque el contribuyente también hace lo suyo, ¿no? Es decir, si la administración me está acosando y me está mandando un montón de esquelas, casi parece un spa, entonces lo que yo hago como contribuyente es impugno todo, reclamo todo, paralizo la cobranza, paralizo todo y lo someto a un procedimiento de que dura 5 o 10 años. Y las grandes empresas tienen ese potencial porque tienen asesores jurídicos que ya tienen las plantillas listas para presentar los recursos. En cambio, los medianos contribuyentes abajo no.
Entonces ellos lo que hacen, como hace mucha gente, y lo vivimos aquí en Perú en muchas asesorías y realidad de muchos empresarios pequeños, es que ellos se persignan solamente, ¿no? Dicen, bueno, me persino porque no sé en qué momento me va a llegar. Entonces hay un tema ahí de falta de asesoría, pequeños y medianos contribuyentes o personas naturales también. Hay personas naturales que por más que fraccionen su deuda, al día siguiente le cae una cobranza cortiva, porque en el Perú tenemos regulado que la solicitud de fraccionamiento no interrumpe la cobranza, ¿no? Entonces hay varias cuestiones ahí que se tienen que mejorar dentro del Código Tributario. Y otra mirada también a mediano plazo es incorporar la nueva fiscalidad en la economía digital. Estamos muy atrasados en este aspecto. Se habla mucho en Europa, ya están ya algunos países creando algunas fórmulas interesantes, y aquí en América Latina y en caso peruano es todavía muy pequeño. Y además el problema en América Latina es la atomización y deslocalización fiscal. Es decir, a veces queremos crear un impuesto a las sobreganancias y lo que estamos haciendo es que se atomicen las grandes empresas en pequeñas o se deslocaliza la inversión que ya tenemos. Y la gran inversión que podría venir ya no viene de nuestro país, sino se va a otro. Entonces hay que tomar en cuenta muy en serio cuáles son los efectos de un impuesto a las grandes riquezas. Y luego también las acciones BEPS, que están muy pegado a una nueva realidad de economía global, también se ha manejado mucho en los países que pertenecen a la OCDE, pero en América Latina, los muchos que no pertenecemos, estamos prácticamente incorporando en nuestra legislación para decir que también quisiéramos integrarnos en la OCDE para poder tener las ventajas del intercambio de información y encontrar esos focos de evasión internacional, ¿no? Entonces existen muchas normas que todavía no se están haciendo y creo que la fórmula más importante es crear una comisión especial por especialistas de la materia, no solo del fisco, sino también de la academia, ¿no? Y a largo plazo, y con este punto culmino mi exposición, a largo plazo una reforma fiscal verde. Es decir, en vez de focalizarnos a crear a veces impuestos que después son declarados inconstitucionales, porque atentan contra la discriminación o atentan contra la base legal de alguna normativa por la reserva, busquemos la nueva tributación ecológica, que ya ha ido germinándose en muchos países latinos y que es importante entender el nuevo concepto de tributo que se maneja. Y esa reforma fiscal verde va a llevar consigo, si bien es cierto, no recursos dinerarios, pero sí una calidad de vida, ¿no? Y eso lo hemos visto a nivel de países donde se aplican. Y algo importante también es crear un barómetro fiscal y ambiental. Hasta el día de hoy he ido en muchos países a hablar con muchos especialistas, también funcionarios de Estado y todo, y nadie sabe dónde, en qué lugares de su país existe más evasión tributaria. No sabe. Intuyen que en la capital, porque ahí se centra la mayoría de movimientos, pero nada más. Pero no se tiene un mapa de evasión tributaria. Y menos aún se tiene mapas de contaminación ambiental. Entonces, si no tenemos el catastro o los lugares diferenciados, ¿cómo podemos a la ciega buscar combatir a un enemigo que no conocemos? Hay que conocer al enemigo bien para poder reducir su impacto. Entonces, creo que esa es una gran tarea, no solo en Perú, sino en casi todo el mundo, de realizar la creación de barómetros fiscales ambientales. Luego, justo en esa arista, para poder crear tributos ecológicos, muchos países tienen un problema. En el caso peruano, vamos a ver ahora en los códigos modelo que hemos tenido desde el 67 en adelante, la mayoría conceptualiza al tributo simplemente como una prestación pecuniaria que da el ciudadano al Estado, para que el Estado, con todo ese dinero que recaude, pues cubra necesidades públicas. Entonces eso es un concepto muy limitado hoy en día. Quizás en su momento, del modelo de código tributario para América Latina estaba muy bien. De igual modo, en el modelo de código tributario del CIA del 2015, también se dice para satisfacer todas las necesidades públicas, ¿no? A diferencia, en este código sí he visto que se ha puesto al menos una variable extrafiscal, pero creo que se debió diseñar un concepto un poquito más amplio. Veremos más adelante.
Y Heraldo Taliba también buscaba siempre pegado a la norma y a una obligación jurídica pecuniaria. Giannini, uno de los padres de la Escuela de Pavia, también manifestaba la necesidad de financieras para el Estado. Es decir, un concepto muy clásico, ¿no? Como Stein de Bujanda también, y luego Héctor Villegas, ¿no? Todos los grandes que hemos estudiado tantos años, han tenido un concepto clásico de tributo. Valcárcel recién que se atreve a decir que sí podemos utilizar para otros fines, pero tenemos que hacer un control adecuado. Tampoco podemos irnos todo para el otro lado porque podríamos tener problemas al momento de fiscalizar, de verificar, etcétera, pues que los funcionarios públicos no están acostumbrados a esta clase de fiscalización. Acá tiene que verse una variable tributaria y una variable ambiental. La variable tributaria hay muchos especialistas con maestría, doctorado, etcétera, pero en materia ambiental recién es algo incipiente. En Perú no tenemos el concepto de tributo, ni mucho menos incorporado variables extrafiscales. Entonces, para nuestro caso es bien difícil incorporar temas extrafiscales o tributos ecológicos. El Tribunal Constitucional nada más en una sentencia se pronunció diciendo de que el concepto de tributo hay que crearlo como un concepto implícito y más bien hay que buscar fórmulas mágicas en la doctrina. Entonces, un poco todavía muy tenue respecto a una aplicación del tributo. El tributo tiene una fuerza jurídica que debe incorporarse dentro de los hechos imponibles y no simplemente considerarlo implícitamente. En España sí he visto que se incorporó en un segundo párrafo, observen ustedes, que los tributos, además de obtener recursos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sirve como instrumento de política económica general y atiende a realizar principios y fines contenidos en la Constitución, como el tema de la protección ambiental, la salud, el deporte u otros más. Este nuevo concepto que estamos acuñando, la nueva doctrina tributaria, es crear un concepto constitucional y global de tributo. No basta ya los países. Si queremos recaudar fuera de nuestras fronteras, ¿cómo pensamos todavía en un tributo ex ley interno? ¿Y dónde está la potestad tributaria fuera de nuestros países? ¿Cómo atacamos a los casos como el caso que ha habido de los futbolistas o de grandes estrellas, que se atacó solamente en el país, en España se sancionó a los que estaban ahí, pero a las grandes empresas que estaban en otros países no los tocaron, se quedaron libres de sanción penal, porque no hay un tributo global ni tampoco una potestad sancionadora global. Entonces tenemos un reto ahí, más que un problema, lo veo como un reto porque hemos avanzado muy bien, y lo que necesitamos es incorporar un ingrediente importante que es el planeta en nuestra vida cotidiana. Entonces ahí la relación entre cambio climático y tributos es una pregunta de investigación que debemos asumir. Y el concepto de tributo clásico es suficiente para una tributación extrafiscal, pues consideramos que no. ¿Cómo opera estos tributos extrafiscales? Si grabo un abono químico y al abono orgánico le bajo, le doy algún beneficio, el mercado contaminante, observen ustedes, mágicamente se transforma así. Puedo mover mercados con los tributos. Sabemos que una gotita, así como una agüita que cae en y germina, igual es el tributo verde. Cae el tributo a la demanda, retrotrae la demanda y crece la calidad de vida de las personas. Y otro aspecto que no estamos viendo todavía es el medio ambiente y la urbanidad. En mi país hay muchas personas que se asientan en las fronteras de las ciudades y crean su propia casa. Después algunos políticos le dan título de propiedad, le dan todo y viven de esa manera, muy empobrecidos, ¿no? Y justo esos políticos le dan todo eso con la finalidad de votos. Entonces llegamos a un populismo que debería desprenderse más bien en buscar una solución más efectiva, darle lugares donde verdaderamente deben asentarse y crear zonas verdes en vez de permitir que estas personas vayan en lugares donde no corresponden. Igual ocurre en los ríos, ¿no? Tenemos ríos altamente contaminados y en Europa hemos visto que a través de tributos se pueden mejorar y podemos tener esta clase de ecología. Entonces, la pregunta final de mi exposición es, seguimos siendo ciegos frente
a las riquezas que a veces muchos países ostentan, que es bueno por un lado, pero por el otro lado destruimos el planeta. Hacemos ese balance, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos permitir la especulación masiva del dinero? ¿Y hasta qué punto también debemos permitir un populismo que busca incorporar ciertos impuestos muy antitécnicos para solventar supuestamente gastos? ¿Y por qué no usamos los fines extraficales del tributo? Son nuevos retos que tenemos que aspirar. ¿Y con qué finalidad? Porque hay una finalidad total, ¿no? Es decir, a veces uno mismo se ve al espejo y dice, ya unos cuantos años no estoy. Pero nuestros sobrinos, nuestros hijos, la población en general, ¿qué mundo van a tener de nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Transitar nada más por este planeta, vivirla bien y después olvidarnos de qué le dejamos a las nuevas generaciones? Pues esa es la pregunta que dejo, ¿no? ¿Qué mundo le dejamos a las generaciones futuras? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Romina. Encantado de estar compartiendo unas ideas con ustedes.